El sol caía lentamente sobre el Paseo de la Reforma, tiñendo de tonos dorados y naranjas los cristales de los edificios, mientras poco a poco la Ciudad de México comenzaba a encender sus luces como si fueran estrellas que hubieran descendido del cielo para posarse sobre el asfalto. A lo lejos, una multitud se extendía por varias cuadras formando una fila interminable frente al Auditorio Nacional. Allí estaban fans con carteles hechos a mano, camisetas estampadas con fotografías de antaño y corazones que latían más rápido de lo normal. Habían esperado meses, algunos incluso años, para ese instante. Porque esa noche no era cualquier noche. Esa noche regresaba al escenario Lucero, la eterna novia de México, una mujer que había acompañado a varias generaciones con su voz, su sonrisa y su fuerza. Pero había algo diferente en el aire. No era el típico concierto de nostalgia ni un espectáculo más en su carrera. No. Esta vez lo que estaba a punto de ocurrir tenía un peso distinto, un aroma de historia en construcción. Porque Lucero ya no era aquella niña de chispita, ni la jovencita que brillaba en telenovelas, ni siquiera la protagonista madura que conquistó con romances de ficción. A sus 55 años estaba decidida a recorrer el camino más arriesgado que puede elegir un artista, el de la independencia absoluta. «Ya casi entramos», gritó una joven de unos 20 años apretando la mano de su madre. Esa madre que seguramente había crecido escuchando los primeros éxitos de Lucero en la radio. 3 generaciones unidas esa noche por la misma voz, por las mismas canciones, por la misma emoción. Lo que nadie sospechaba era que aquel concierto no quedaría grabado solo en la memoria por la música. No. Esa noche habría un acto de determinación que sacudiría los cimientos de la industria musical en México. Dentro del camerino número 1, Lucero se miraba fijamente en el espejo. Respiraba hondo, muy hondo, intentando controlar la adrenalina que recorría cada fibra de su cuerpo. No era miedo escénico. Ese lo había vencido desde que tenía 10 años. Lo que sentía era otra cosa, el vértigo de saber que estaba a punto de presentar libre. Soy un proyecto nacido tras 2 años de silencio, 2 años de ausencia de los reflectores de pausa voluntaria. Había decidido alejarse del ruido para reencontrar su esencia, para recuperar su libertad, en un mundo que parecía empeñado en encasillarla. 5 minutos, señora, avisó desde la puerta una joven asistente de producción, llamada Marisol, con los ojos brillando de admiración. Gracias, Mari, respondió Lucero, dedicándole una sonrisa que reflejaba calidez y experiencia. ¿Cómo está el ambiente allá afuera?, preguntó sin apartar la mirada del espejo. Lleno total, contestó la muchacha casi sin aliento. No queda un solo asiento vacío. La gente está desbordada de emoción. Lucero asintió, cerró los ojos y recordó las palabras que su padre le dijo antes de su primer programa de televisión. El miedo y la emoción producen la misma sensación en el cuerpo. Tú decides qué nombre darle. Esa noche ella había decidido llamarlo determinación. Y así con casi 56 años, Lucero se veía radiante. El tiempo había sido generoso, sí, pero más allá de su apariencia, lo que realmente emanaba era la fuerza de alguien que había luchado, que había caído, y se había levantado, que conocía el sabor del éxito y el peso de la crítica. Cada línea en su rostro hablaba de risas compartidas, lágrimas derramadas y batallas enfrentadas bajo el ojo público. Y sin embargo sus ojos conservaban el mismo brillo decidido que había conquistado corazones desde niña. «Es hora», se dijo en voz baja poniéndose de pie y acomodando el vestido blanco que había elegido para esa ocasión. Un atuendo sencillo, elegante, sin artificios, un manifiesto silencioso de que esa noche no se trataba de la apariencia, sino de la esencia. El pasillo que conducía al escenario era un hervidero. Técnicos corriendo cables en el suelo, voces dando órdenes apresuradas. Algunos la miraban con respeto, otros demasiado ocupados para detenerse. Ella avanzaba con paso firme, consciente de que cada respiración, cada segundo, la acercaba al instante que había soñado durante años. Había sido un camino duro. Romper con la disquera que la representó durante 2 décadas no fue sencillo. Muchas puertas se cerraron de golpe. Las invitaciones a programas
Disminuyeron los rumores maliciosos comenzaron a circular, y más de una vez la señalaron de difícil. Pero ella sabía la verdad. No se trataba de rebeldía caprichosa, sino de dignidad. De no aceptar reglas injustas que encadenaban no solo a ella, sino a tantos músicos que trabajaban en condiciones precarias, dentro de un sistema que premiaba la obediencia antes que el talento. 30 segundos, avisó la voz del director de escena por el intercomunicador. El murmullo del público era como un mar embravecido al otro lado del telón, un rugido colectivo que crecía a medida que las luces del auditorio comenzaban a bajar de intensidad. Era el preludio universal del espectáculo, el silencio que antecede a la tormenta. Lucero se detuvo al borde de las cortinas todavía invisible para el público. Desde allí alcanzó a ver rostros entre la penumbra madres, abrazando a sus hijas parejas tomadas de la mano jóvenes, con lágrimas contenidas en los ojos. México entero en su diversidad reunido por la música. Y justo en ese instante, un escalofrío recorrió su espalda. 3 hombres vestidos de traje oscuro discutían con el director técnico. Gestos tensos, movimientos nerviosos. Lucero no escuchaba claramente por el rugido del público, pero algo en esa escena no encajaba. ¿Está todo en orden?, preguntó en voz baja a un técnico que pasaba cerca. El joven la miró con incomodidad antes de responder: «No lo sé, señora. Parece que hay un problema con los patrocinadores». Ella frunció el ceño, pero no tuvo tiempo de profundizar. Las luces terminaron de apagarse. El público estalló en gritos y aplausos. El espectáculo estaba por comenzar. El escenario del Auditorio Nacional, ese templo sagrado de la música en México, se iluminó de pronto con una paleta de luces azules y violetas que parecían pintar un amanecer dentro de la sala. La orquesta, formada por 15 músicos escogidos con precisión casi quirúrgica, inició los acordes de veleta. La melodía flotaba en el aire como un presagio de lo que estaba por venir. Era la canción perfecta para abrir. Hablaba de cambios, de giros inesperados, de la fuerza de seguir adelante sin importar la dirección del viento. En ese instante los nervios y la expectativa se mezclaban. Lucero respiró profundo. Dio un paso hacia adelante, cruzando la línea invisible que separa los camerinos de la inmensidad del escenario. Y de inmediato ocurrió un rugido ensordecedor del público, una ola de vítores que retumbó en cada rincón del recinto. Miles de celulares se levantaron como estrellas artificiales, luciérnagas modernas, que querían capturar aquel instante eterno, la aparición de Lucero radiante con los brazos abiertos, recibiendo un cariño que había sido construido y cultivado durante más de 4 décadas. El ambiente era eléctrico, casi tangible. Se podía sentir la emoción atravesando la piel, erizando cada poro. Lucero avanzó con paso firme hasta el centro del escenario. Allí, esperándola, el micrófono se erguía como un guardián silencioso. Ella recorrió con la mirada ese mar interminable de rostros. Algunos lloraban sin poder contener las lágrimas. Otros ya cantaban con la garganta apretada. Las primeras notas de la canción, aunque ella aún no había pronunciado palabra. Tomó el micrófono con sus manos y cerró los ojos. No era un gesto teatral. Era un instante íntimo, un ritual aprendido tras años de carrera. Quería sentir la música antes de dejar que su voz, esa voz inconfundible, saliera a conquistar otra vez. Pero algo inesperado sucedió del micrófono. No salió nada. Silencio absoluto. Lucero abrió los ojos sorprendida. La orquesta seguía tocando, pero el director la miraba desconcertado, moviendo las manos como si también buscara respuestas. El micrófono estaba muerto. Ella intentó disimular, gesticuló hacia la cabina de sonido, señalando con firmeza lo que ocurría. Sin embargo, los murmullos comenzaron a propagarse entre el público como un eco inquietante. La magia, esa conexión sagrada entre artista y espectadores, estaba en peligro de romperse. Fue entonces cuando Lucero los vio. 3 hombres vestidos con trajes oscuros emergieron de los laterales del escenario. Sus rostros serios, tensos, decían todo. No venían a arreglar nada, venían a detenerlo. El más alto de ellos, con unos 40 años y mirada dura, se acercó con paso decidido. «Señora Lucero tiene que abandonar el escenario inmediatamente», dijo con tono firme. Ella, todavía atónita, respondió:
¿Qué está pasando? Su voz, aunque no amplificada, alcanzó a los que estaban más cerca del escenario. La respuesta del hombre fue cortante. Órdenes de arriba. El concierto ha sido cancelado. El público, que hasta ese momento estaba confundido, reaccionó con indignación. Los murmullos se transformaron en gritos. Déjenla cantar se escuchaba desde diferentes puntos del auditorio. Las emociones estaban a punto de desbordarse. Lucero, con un movimiento rápido, se soltó del brazo del hombre que la sujetaba. Dio un paso atrás firme sin ceder. No entendía nada. Habían sido meses de preparación, ensayos interminables. Entrevistas, promoción. Todo estaba en regla, contratos firmados, permisos autorizados. Nada justificaba esa interrupción. Y entonces lo vio. Roberto Landeros, representante del principal patrocinador, un gigante de las telecomunicaciones, se acercaba con paso seguro. A su lado, el productor ejecutivo parecía sudar frío, nervioso, como si cargara el peso de un secreto incómodo. «Lo siento, Lucero», dijo Roberto en voz baja pero tajante. «Has violado varias cláusulas de nuestro contrato. No podemos permitir que el evento continúe». Lucero lo miró incrédula. «¿Qué cláusulas? Todo está como se acordó». Roberto bajó un poco el tono, pero su mirada era implacable. «Recibimos información de que planeas hacer declaraciones, digamos, complicadas. Hablar sobre ciertos temas delicados, cuestionar marcas, tocar asuntos que podrían incomodar a nuestros patrocinadores. Y ya sabes, el contrato es claro, nada de controversias». El corazón de Lucero se detuvo por un segundo. Era cierto que en su nuevo material había letras que hablaban de autenticidad, de libertad de expresión, de la lucha de las mujeres en la música. Pero nada era un ataque directo, nada rompía el contrato. Alguien había tergiversado todo. Y entonces comprendió, había sido traicionada. Su sospecha se confirmó al mirar hacia un costado del escenario. Allí estaba Sandra Olmedo, la joven estrella pop de 23 años, protegida de la misma disquera que Lucero había dejado atrás. La sonrisa tensa de Sandra, acompañada por la sombra de los ejecutivos, lo decía todo. Tenían un reemplazo listo. Querían silenciarla y al mismo tiempo borrar su presencia con la frescura manufacturada de una artista que representaba exactamente lo que ella había decidido enfrentar. El público, cada vez más consciente de lo que ocurría, empezó a alborotarse. Los abucheos subían de intensidad, las exigencias se volvían gritos. Y los celulares, esos testigos imparciales de la era digital, grababan cada segundo, transmitiendo en vivo lo que sucedía. Lo que estaba a punto de ocurrir no sería solo un incidente en un concierto. Sería un terremoto que sacudiría a toda la industria musical mexicana. El Auditorio Nacional temblaba no por un terremoto, sino por la vibración de miles de corazones, que unidos clamaban el nombre de una sola mujer, Lucero. La tensión en el aire era tan densa que parecía que se podía cortar con un cuchillo. Los reflectores que minutos antes iluminaban el escenario con orgullo ahora parecían testigos incómodos de un drama inesperado. Fue en ese instante cuando ocurrió lo impensado. Marisol, la joven asistente de producción, esa misma que solía correr de un lado a otro cargando papeles, cables y auriculares, apareció de pronto frente al público con el rostro encendido de indignación. Se interpuso entre Lucero y los hombres de traje oscuro, que intentaban escoltarla fuera. «¡No pueden hacer esto!», gritó con una voz que retumbó más que cualquier altavoz. «Es injusto. La gente vino a verla a ella». El murmullo se convirtió en un rugido. Miles de espectadores entendieron que estaban siendo testigos de algo más grande que un simple concierto. Lucero, conmovida hasta las lágrimas, acarició suavemente el hombro de aquella joven que arriesgaba todo por ella. «Marisol, tranquila», le susurró con ternura. «No quiero que pierdas tu trabajo por esto». Pero los ojos de la muchacha brillaban con una determinación feroz. «No me importa», respondió firme. «He trabajado 2 años en esta industria y he visto cómo humillan, cómo callan a los artistas, especialmente a las mujeres. Yo no voy a quedarme callada, no hoy». El público estalló en aplausos y gritos de aprobación. Lucero la miró a los ojos y supo que no podía decepcionar ni a Marisol ni a las miles de personas frente a ella.
La orquesta había dejado de tocar expectante, como si todos los músicos contuvieran el aliento. Los hombres de seguridad aguardaban instrucciones incapaces de actuar frente a la multitud que se volvía cada vez más hostil. Y allí, en ese caos cargado de adrenalina, Lucero comprendió que estaba frente a una encrucijada. Podía retirarse a aceptar la derrota y refugiarse en los tribunales. O podía dar un paso al frente sin red de seguridad y demostrarle al mundo que el arte, cuando es verdadero, no obedece contratos ni cadenas. Entonces lo hizo. Con calma, casi con solemnidad, se quitó el auricular del oído, rompiendo el último vínculo con las órdenes externas. Luego se inclinó y, ante la mirada atónita de miles, se despojó de sus tacones. Los dejó a un lado como quien deja atrás un símbolo de formalidad. Descalza, sintiendo el contacto frío y áspero del escenario bajo sus pies, Lucero dio un paso adelante. Ya no era la artista de catálogo, la estrella manufacturada para la televisión. Era una mujer de carne y hueso, vulnerable, pero al mismo tiempo indestructible. Una mujer decidida a hablar con la voz de miles. El silencio se hizo pesado. Todos aguardaban su próximo movimiento. Y entonces, con el pecho erguido, gritó: «Yo no necesito permiso para cantar en mi país». Su voz, entrenada en décadas de giras y conciertos, retumbó hasta la última fila del auditorio, sin micrófono, sin amplificación. Cruda, pura, poderosa. El público quedó helado unos segundos, incapaz de reaccionar ante aquella declaración que atravesaba muros y corazones. Y luego, como una ola que rompe contra la playa, se levantaron miles de personas aplaudiendo, vitoreando, llorando. Lucero, Lucero, coreaban. Ella continuó levantando la voz como si hablara al cielo. «Vine a cantarles con el corazón abierto. Después de 2 años de silencio, de luchas internas, de recordar por qué amo la música. Ahora intentan callarme porque me negué a obedecer sus reglas». Los ejecutivos se miraban cada vez más nerviosos. El control de la situación se les escurría entre los dedos como arena. Y mientras tanto, cientos de celulares grababan sin parar, transmitiendo en vivo a todo el planeta aquel acto de resistencia cultural. Lucero señaló a la orquesta, que aguardaba en tensión. «Me negué a usar playback cuando puedo cantar en vivo. Exigí que estos músicos fueran reconocidos y bien pagados por su talento. Insistí en que mi repertorio incluyera canciones sobre libertad, autenticidad y la lucha de las mujeres en esta industria. Eso es lo que quieren silenciar». El público rugió como un solo corazón. «Déjenla cantar, déjenla cantar». Fue entonces cuando Roberto Landeros, el representante del patrocinador, intentó subir al escenario. Pero apenas dio unos pasos, los abucheos lo envolvieron como una tormenta. Miles de voces lo rechazaban, obligándolo a detenerse. Su rostro, antes altivo, ahora mostraba miedo. Y en medio de esa tensión ocurrió lo extraordinario. De la orquesta se levantó un hombre de cabello canoso y mirada serena. Joaquín Sabines, primer violinista y leyenda de la música mexicana. Con paso seguro caminó hasta Lucero. Se colocó a su lado, erguido, digno como un soldado que se une a una batalla justa. Sin pronunciar palabra, acomodó el violín bajo su barbilla. Y entonces, en medio del silencio expectante, dejó escapar las primeras notas de «Cuéntame». El sonido fue puro, delicado, casi sagrado. Las cuerdas vibraban con un eco que atravesaba el alma. Lucero lo miró con los ojos humedecidos. Asintió con gratitud y, descalza, con la garganta ardiendo de emoción, dejó salir su voz. «Cuéntame, ¿qué te pasó? Cuéntame». El tiempo pareció detenerse. El Auditorio Nacional entero contuvo la respiración. Lo que escuchaba no era el concierto que habían imaginado, no era la producción grandilocuente, ni la perfección técnica. Era algo infinitamente más valioso. Era verdad. Era coraje. Era arte en estado puro. La voz de Lucero, ahora más madura, con la huella de los años y de la vida, flotaba sobre las notas del violín, creando un momento irrepetible. Una comunión entre artista y público, entre música y resistencia, que quedaría grabada para siempre en la memoria colectiva. Y cada palabra de aquella canción ya no sonaba como un lamento íntimo dirigido a un amor perdido como en su origen. No. Esa noche, en el Auditorio Nacional,
Esas frases se transformaron en un grito colectivo, en un espejo en el que se reflejaba todo un país, que durante años había visto cómo su voz auténtica quedaba ahogada entre contratos marketing y fórmulas comerciales prefabricadas. Uno a uno, como si respondieran a una llamada silenciosa, los músicos de la orquesta comenzaron a rebelarse con ella. Primero fue el cello profundo grave como un latido que marcaba la base de una resistencia. Luego la viola aportando un tono melancólico desgarrador. Después el piano con acordes suaves que parecían decir, «Estamos conmigo». El director de escena desde un costado hacía señas frenéticas ordenando detenerse. Pero ya era inútil. Aquella no era una orquesta en obediencia. Era una orquesta en revolución. Lo que sonaba desde el escenario no era música al servicio de un contrato, era arte desbordado. Era una hermosa rebelión sinfónica. El personal técnico, contagiado por esa energía imparable, empezó también a tomar partido. Uno de ellos, casi sin pensarlo, manipuló las consolas. Y entonces ocurrió el milagro, las luces cambiaron. Los reflectores dejaron atrás la frialdad del espectáculo planificado y se tornaron cálidos, íntimos, envolviendo a Lucero en un halo que parecía hecho a su medida. Y de pronto, como si alguien hubiera decidido dar el golpe final contra la censura, el micrófono más cercano a Lucero se activó. La voz de la cantante, amplificada con una claridad cristalina, se expandió hasta los rincones más altos del auditorio. Alguien en ese anonimato heroico había escogido bando. Entre el público los ojos se abrieron de sorpresa. Y entonces, otro milagro. Carlos Rivera, sentado entre los asistentes, se puso de pie. Conmovido hasta lo más profundo, comenzó a cantar con ella desde su asiento. Su voz potente, cálida y vibrante se entrelazó con la de Lucero, en un dueto improvisado que desató una nueva ola de emoción. La multitud rugió, las lágrimas corrieron, y lo que había empezado como un acto de rebeldía, ya era ahora una celebración colectiva, un manifiesto en carne viva del poder transformador de la música cuando nace del alma. Los ejecutivos, liderados por un pálido Roberto Landeros, intentaron aún resistir, pero comprendieron rápidamente que habían perdido. Discretamente, con la vergüenza pegada al rostro, se retiraron del escenario. Sabían que cualquier intento de detener aquello solo aumentaría el ridículo y la furia del público. Mientras tanto, las cámaras de miles de celulares no dejaban de grabar. En cuestión de minutos, las redes sociales estallaron los hashtags Lucero Libre y Yo no necesito permiso se convirtieron en tendencia mundial. En la cabina de control, un joven técnico de sonido llamado Miguel observaba la escena con el corazón acelerado. Había sido él quien, desobedeciendo órdenes directas, activó el micrófono de Lucero. Sus manos temblaban, pero su mirada brillaba con orgullo. A su lado, Teresa, la jefa de iluminación, una mujer de unos 40 años que llevaba más de 2 décadas en esa industria, ajustaba con maestría los colores y haces de luz para realzar cada momento. «Nos van a despedir por esto», murmuró Miguel sin apartar los ojos de la consola. «Probablemente», respondió Teresa con una sonrisa serena y una determinación que no dejaba espacio a la duda. «Pero cuando mis hijas me pregunten si alguna vez hice algo importante, voy a poder contarles sobre esta noche». Y en el escenario, Lucero llegó al final de Cuéntame. Su voz se elevó en una última nota larga, sostenida, perfecta. Una nota que parecía contener en sí misma toda su vida, sus luchas, sus miedos y su esperanza. El público estalló en aplausos ensordecedores. Miles de personas se pusieron de pie. Algunos llorando, otros abrazándose, todos conscientes de que acababan de presenciar algo irrepetible. Lucero misma lloraba. Pero no eran lágrimas de derrota, sino de liberación. Respiró hondo. Se secó las mejillas con las manos temblorosas y con el corazón expuesto como nunca antes habló al público. «Gracias. Gracias por demostrar que cuando el arte es verdadero, nadie puede silenciarlo». La ovación se renovó como un eco interminable. Lucero avanzó hasta el centro del escenario descalza, sintiendo bajo sus pies la madera tibia de las tablas, como si ese contacto la anclara a su esencia. La orquesta, sin necesidad de instrucciones, improvisaba un fondo suave, casi espiritual. Y entonces, ella confesó:
Durante años me dijeron cómo debía vestir, qué debía decir, qué debía cantar. Y durante años obedecí, porque creí que eso era ser profesional. El público guardó silencio absoluto. Cada palabra era un puñal y una caricia al mismo tiempo. Pero un día mi hija me preguntó por qué nunca cantaba mis propias canciones, las que escribo a solas, las que guardo en un cuaderno azul que solo ella ha leído. Su voz se quebró un instante, y no supe qué responderle. ¿Cómo explicarle que su madre, la supuesta artista, había permitido que otros eligieran por ella durante décadas? ¿Cómo pedirle que fuera auténtica si yo misma no lo había sido? En el público Lucerito Mijares, su hija la observaba con los ojos llenos de lágrimas y de orgullo. A sus 30 años conocía de primera mano las batallas internas de su madre. Había visto noches de dudas y días de determinación, había sido confidente de sus silencios y testigo de su resiliencia. Lucero levantó la voz, esta vez, con la fuerza de una declaración irreversible. Esta noche iba a presentarles mi nuevo álbum Libre Soy, un disco creado sin ejecutivos, sin fórmulas, sin más brújula que mi corazón y mis experiencias. La orquesta acompañaba suave, solemne. Es un disco que habla de lo que significa ser mujer, en una industria que todavía nos trata como productos, que habla de envejecer en un mundo obsesionado con la juventud, que habla de encontrar mi voz después de tantos años de silencio. El auditorio se volvió un santuario. Nadie respiraba fuerte, nadie se movía. Era como si todos comprendieran que estaban siendo testigos no de un concierto, sino de un renacimiento. Lucero hizo una pausa, respiró profundamente y levantó la vista hacia la cabina de control. Sabía que ahí, detrás de los cristales oscuros, estaban los ejecutivos, los representantes de marcas, los guardianes de contratos. Sabía que desde ahí habían intentado manipular cada detalle de su show. Y por primera vez en mucho tiempo les habló con la mirada. Me querían dócil, me querían obediente. Pero aquí estoy más libre que nunca. Su voz firme y serena rompió el silencio. Parece que alguien decidió que mis verdades son peligrosas, que una mujer de 50 y tantos años hablando con su propia voz puede inspirar a otras a hacer lo mismo. Y tienen razón. El público estalló en vítores, coreando su nombre. Fue entonces cuando Joaquín Sabines, el violinista de cabello cano, dio un paso al frente. Su arco se deslizó suavemente sobre las cuerdas, y las primeras notas de una melodía nueva, fresca, vibrante, comenzaron a flotar en el aire. Lucero reconoció la canción de inmediato. Se trataba de Electricidad, el primer sencillo de su álbum Libre Soy. Aquella pieza que hablaba de la fuerza de reinventarse, de cómo encontrar nuevas pasiones, cuando todos daban por sentado que tu tiempo había terminado. El corazón le dio un vuelco. Esa canción no estaba programada para sonar esa noche. Iba a ser su sorpresa final, el broche de oro de un concierto planeado al milímetro. Pero en ese instante caótico, imprevisible, era el momento perfecto. Sin dudarlo, se unió al violín con su voz. Dicen que ya es tarde para mí, que mi tiempo ya pasó. Pero siento esta electricidad recorriendo mi interior. Cantaba con una fuerza que estremecía. Movía las manos para dar forma a cada palabra, conectando con cada alma presente. No había coreografías ensayadas, ni luces programadas. Solo una mujer cantando desde sus entrañas. La orquesta, como si hubiera ensayado 1000 veces aquella rebelión, comenzó a seguirla. Los que conocían la canción desde los ensayos lideraban. Los demás, guiados por instinto, se sumaban poco a poco, creando un sonido imperfecto pero vivo, orgánico, arrollador. La letra hablaba de resistencia, de no permitir que nadie definiera tu valor, de la fuerza que nace de ser fiel a uno mismo. Y esa noche, en ese escenario convertido en campo de batalla, cada verso adquiría un sentido profético. De pronto, las pantallas gigantes a los costados del escenario cambiaron. Ya no mostraban los gráficos oficiales preparados con meses de antelación. Alguien valiente y anónimo había tomado otra decisión crucial. Ahora se proyectaban tweets en tiempo real. Lucero Libre demuestra por qué es una leyenda. Yo no necesito permiso para ser auténtica. Mi abuela, mi madre y yo, 3 generaciones unidas por Lucero. México está contigo.
Las palabras iban apareciendo como fogonazos de esperanza, acompañadas de fotos de familias enteras en el auditorio. Lucero alcanzó a leer algunas entre frase y frase, y sintió como una oleada de emoción la atravesaba. No era solo ella contra los ejecutivos, era un país entero reconociéndose en su voz. Cuando la canción llegó al final, un estruendo de aplausos sacudió el recinto. Era un rugido, un terremoto emocional. El público sabía que lo que presenciaba era irrepetible, un instante que marcaría la historia de la música mexicana. Mientras tanto, en bambalinas, la tensión era insoportable. Los ejecutivos de la disquera y los representantes de los patrocinadores discutían furiosos. «Hay que llamar a la policía», gritó uno. «Está violando el contrato, podemos acusarla de incumplimiento». «Estás loco», replicó otro sudando. «¿Quieres que los noticieros muestren cómo arrestan a Lucero en pleno escenario? Eso sería un suicidio mediático». La desesperación se palpaba. No tenían salida. Afuera la revolución ya estaba en marcha. En el escenario Lucero caminaba entre los músicos abrazándolos, agradeciéndoles uno por uno. Los miraba como cómplices, como hermanos de batalla. Era más que un concierto, era una comunión artística. Luego volvió al frente. Con un gesto solemne pidió silencio. El pianista comenzó a tocar acordes suaves, melancólicos, y el auditorio se sumió en un silencio reverente. «Esta canción», dijo Lucero con voz quebrada, «es para todas las mujeres que han sido silenciadas, para quienes les han dicho que ya no valen, que su tiempo terminó, que deben conformarse con lo que otros deciden por ellas. Es para mi madre, para mi hija, para todas ustedes». El piano marcaba el inicio de una balada nueva, Cicatrices de Luz. Era distinta a todo lo que el público había escuchado antes de ella. Una canción desnuda, sin adornos, cargada de verdad. Hablaba de las heridas que la vida deja en el alma, de los tropiezos del dolor. Pero también de cómo esas mismas cicatrices pueden iluminar el camino si aprendemos a abrazarlas como parte de nuestra historia. Lucero cantaba con los ojos cerrados, como si se desangrara en cada palabra. Y paradójicamente jamás había estado tan viva en un escenario. En las primeras filas, Marisol, la joven asistente de producción que se había revelado horas antes, miraba con lágrimas corriéndole por el rostro. Había arriesgado su trabajo, ese salario que mantenía a su familia en Iztapalapa. Pero al ver a Lucero brillando con esa fuerza indomable, entendió que había hecho lo correcto. Que lo justo siempre vale el riesgo. Lo que Marisol aún no sabía era que esa noche cambiaría también su propio destino. Ese instante de valentía sería apenas el primero de muchos. Sería la semilla que la llevaría a convertirse en promotora cultural en su comunidad, abriendo espacios para artistas independientes, cuando todos los demás les cerraban las puertas. En el escenario, Lucero alzaba la voz en el clímax de la canción. «Soy cicatrices de luz. Soy la prueba de que el dolor también puede brillar». El público lloraba, aplaudía, se abrazaba. En ese momento ya no había barreras entre artista y audiencia. Eran uno solo. Lucero lo sintió en su piel. Aquel concierto, que comenzó como un espectáculo cuidadosamente planeado, se había transformado en un acto histórico de liberación. Y ella, descalza, vulnerable y luminosa, se sabía en casa por primera vez en décadas. La atmósfera en el auditorio era tan densa que podía sentirse como una vibración en la piel. El murmullo de la multitud se apagó lentamente, como una marea que retrocede antes de una gran ola. Todos comprendían sin necesidad de palabras que lo que estaba por suceder sería único y irrepetible. Lucero, de pie. En el centro del escenario, cerró los ojos. Por un instante tomó aire y dejó que el violín de Joaquín dibujara los primeros compases de una melodía frágil, delicada, casi como un secreto compartido entre dos almas que se entienden sin hablar. El piano se unió poco después, aportando acordes suaves que parecían latidos, pulsos de vida que marcaban el ritmo de un corazón expuesto. Y entonces emergió la voz de Lucero. Al principio fue un susurro quebradizo, íntimo, como si confesara algo demasiado personal para ser dicho en voz alta. Pero poco a poco, con cada verso, su voz fue creciendo, expandiéndose, llenando cada rincón del Auditorio Nacional con una verdad que ya no podía seguir oculta.
He vivido escondida tras sonrisas pintadas, he dicho, sí cuando mi alma gritaba no. La letra de Sin Máscaras parecía arrancada de su propia piel. No era solo una canción, era una confesión pública, una catarsis, un despojarse de todo lo que había cargado durante décadas. Y a medida que las palabras brotaban, el público comenzó a ver imágenes proyectadas en las pantallas gigantes, fragmentos de su carrera, fotos, de revistas, escenas de novelas, conciertos multitudinarios, donde todo parecía perfecto. Pero esas imágenes se disolvían lentamente para dar paso a la Lucero actual descalza con el maquillaje corrido por las lágrimas cantando con una intensidad desgarradora. Era como ver a una mujer liberarse de una armadura brillante que siempre había ocultado sus cicatrices. El silencio en la sala era absoluto, reverente. Algunos espectadores lloraban en silencio, otros se abrazaban. Y muchos simplemente permanecían con la mirada fija en ella, como si temieran perderse un instante de lo que estaba ocurriendo. Cada palabra de la canción resonaba en la vida de quienes escuchaban las veces que habían tenido que fingir ser fuertes, las ocasiones en que callaron para no incomodar los sueños que guardaron por miedo a ser juzgados. Lucero abrió los ojos en la segunda estrofa y los dirigió hacia el público hasta encontrar a su hija. Allí estaba Lucerito con lágrimas corriendo por sus mejillas, repitiendo en silencio cada palabra, como si esa canción también hablara de ella. Ese cruce de miradas cargado de amor y complicidad fue suficiente para darle aún más fuerza. Su voz se elevó vibrante e incontenible como un río que rompe un dique. La jefa de iluminación. Teresa lo entendió en el acto. Sin pedir permiso, apagó todas las luces del auditorio y dejó encendido un único foco cálido sobre Lucero. De pronto miles de personas quedaron sumidas en la penumbra, contemplando a una mujer iluminada solo por la luz de su verdad. Sí. El efecto fue estremecedor. El escenario se transformó en un confesionario, en un altar, en un espacio sagrado. Llegó el estribillo, y Lucero extendió los brazos con la voz temblando entre fuerza y vulnerabilidad. Hoy me muestro sin máscaras con mis cicatrices, con mi voz entera. Y si eso asusta, que asuste. Porque así soy yo, porque así quiero ser. La orquesta, sensible al poder del instante, fue creciendo poco a poco. El violín lloraba notas agudas. El piano sostenía la melodía con suavidad, y pronto se unieron las cuerdas y los vientos creando una ola sonora que no buscaba perfección, sino verdad. Era como si todos músicos y públicos se hubieran unido en una sola respiración. Algunos espectadores no pudieron contenerse más y comenzaron a aplaudir en medio de la canción. Pero Lucero no se detuvo, siguió cantando, abrazando ese estallido de amor colectivo, integrándolo a la interpretación. El auditorio se convirtió en un eco de su valentía, en un coro mudo de almas, que reconocían la libertad cuando la tenían enfrente. El clímax llegó con la última estrofa. Lucero, con la mano en el pecho, dejó salir la nota más larga y desgarradora de toda la noche, un grito contenido durante años que finalmente encontraba salida. Y entonces silencio. Ni un suspiro se escuchó cuando su voz se apagó. Miles de personas inmóviles conteniendo el aliento como si el tiempo hubiera quedado suspendido. Pasaron unos segundos que parecieron eternos, y luego estalló la ovación. No fue un aplauso. Cualquiera fue un rugido, un trueno humano que sacudió el auditorio entero. La gente gritaba su nombre, lloraba, aplaudía con furia. Algunos se pusieron de pie de inmediato, otros tardaron unos segundos en reaccionar. Pero al final todos estaban en pie, entregados a ella. Lucero, con la voz aún temblorosa por la emoción, respiró profundamente y dijo al micrófono apenas pudiendo contener las lágrimas: «Esta soy yo. Y aunque quieran callarme, ya no puedo volver atrás. Gracias por sostenerme en este salto al vacío». El público rugió con más fuerza todavía. Y en ese instante quedó claro que algo había cambiado para siempre. Lucero ya no era solo una estrella fabricada por la industria. Ya no pertenecía a los ejecutivos ni a los contratos. Desde esa noche pertenecía a la gente, a la memoria colectiva, a todos los que habían sido testigos de su verdad. El silencio en el auditorio era tan profundo que podía escucharse
el leve crujir de las maderas del escenario bajo los pies descalzos de Lucero. Frente a ella, miles de rostros expectantes aguardaban. Y a su lado, con las manos ligeramente temblorosas, estaba Sandra Olmedo, la joven estrella que hasta hacía unos minutos había sido presentada como su reemplazo. Lucero, con una calma que desarmaba, extendió su mano hacia la muchacha. Aquello no estaba planeado ni en el guión, ni en los contratos, ni en los sueños más atrevidos de los asistentes. Era un gesto nacido del corazón de una intuición maternal y artística que le decía que la verdadera revolución no era cantar sola contra el sistema, sino tender puentes, romper las cadenas invisibles que enfrentaban a generaciones de mujeres artistas entre sí. Sandra dudó. El tiempo pareció detenerse. Miró hacia los palcos donde los ejecutivos de la disquera y los patrocinadores la observaban con rostros crispados, dándole órdenes mudas con los ojos. No lo hagas, parecían decirle. Durante toda su corta carrera, había aprendido a obedecer esas miradas, a seguir instrucciones sin chistar a cantar lo que otros escribían, a vestirse como le decían, a sonreír en los momentos adecuados. Pero esa noche, algo en ella estaba cambiando. El brillo en los ojos de Lucero, el clamor del público que rugía con la fuerza de un mar indomable, y sobre todo la súbita conciencia de que si no aprovechaba ese instante jamás se perdonaría a sí misma. Con un gesto tembloroso pero decidido, Sandra dio un paso al frente y tomó la mano de Lucero. El público reaccionó de inmediato. Un murmullo atravesó las gradas, primero como un susurro, después como un oleaje de sorpresa. Había incredulidad, emoción, un sentimiento colectivo de estar presenciando algo que jamás volvería a repetirse. Lucero alzó el micrófono y con voz clara presentó a la joven. Ella es Sandra Olmedo. Una artista talentosa, una voz nueva que, como todas nosotras, ha tenido que luchar en un sistema que muchas veces valora más los números que el arte verdadero. La muchacha permanecía en silencio, visiblemente abrumada. El auditorio entero la observaba. No había maquillaje ni luces que pudieran ocultar el miedo y la emoción que se agitaban en su interior. Lucero apretó suavemente su mano. Esta noche iban a usarla como reemplazo mío, dijo con franqueza. Como si fuéramos piezas intercambiables en un tablero donde lo único que importa son los contratos. Pero ella no tiene la culpa. Ella es tan víctima de este juego como lo fui yo durante años. Un murmullo de indignación recorrió las filas del público. Algunas personas chiflaron, otras abuchearon hacia los palcos donde se encontraban los patrocinadores. Pero Lucero alzó la mano para calmar el ambiente y, girándose hacia Sandra, le dijo con ternura y firmeza: No tienes que ser una copia de nadie. Canta algo tuyo, algo que nazca de aquí. Lucero se llevó la mano al corazón. Sandra abrió los ojos con sorpresa. Nadie nunca le había pedido eso. Siempre había sido canta esta canción, interpreta este sencillo, hazlo como fulana, sonríe como mengana. Pero ahora, frente a miles de personas, frente a la mujer que había marcado la música de todo un país, alguien le pedía que cantara desde su verdad. Yo tengo una canción, confesó con voz trémula. La escribí hace tiempo, pero mi manager dice que no sirve, que es demasiado personal, demasiado simple. Lucero sonrió con dulzura. Entonces esa es la que hay que cantar. Las canciones más simples cuando nacen del alma son las que más profundo llegan. El auditorio entero estalló en aplausos como una ola de aliento colectivo que empujaba a la joven hacia adelante. Sandra tragó saliva. El corazón le latía tan fuerte que pensó que el micrófono lo recogería. Cerró los ojos, se abrazó a sí misma por un segundo y luego comenzó a cantar. Al principio su voz era apenas un hilo tembloroso. Si me quito el disfraz, ¿me sabrán mirar? Si soy solo yo, será suficiente. El silencio en la sala era total. Nadie tosía, nadie se movía. Cada palabra parecía cortar el aire. Poco a poco la voz de Sandra fue tomando fuerza. Era frágil, sí, pero genuina, cargada de una vulnerabilidad que no podía fabricarse en un estudio. En las primeras filas, Amanda, la chica de 18 años que había venido obligada por su madre, sintió que la canción hablaba directamente de ella, de sus propias luchas, con la presión de las redes sociales, con los filtros, con la constante necesidad de aparentar.
Doña Carmen, la costurera jubilada, sintió que esas palabras eran las que nunca se había atrevido a decir en su juventud. Y así miles de personas encontraron un pedazo de sí mismos en la canción de una joven que hasta esa noche era solo un producto más de la maquinaria musical. La orquesta, sensible al momento, comenzó a acompañarla tímidamente. Un violín primero, después un piano, creando una base delicada que envolvía la voz de Sandra sin opacarla. Y entonces, en el último estribillo, Lucero se unió a ella, armonizando con su voz madura. Siendo yo, puedo brillar. La unión de ambas voces. Una joven temblorosa y pura. La otra madura, firme y experimentada, creó una resonancia que electrizó el aire. Fue un instante de comunión, un puente entre generaciones, una reconciliación entre lo viejo y lo nuevo, lo clásico y lo emergente, lo que fue y lo que será. El público no pudo contenerse más. El aplauso fue ensordecedor. La ovación interminable. Muchos lloraban, otros gritaban de emoción, todos de pie, iluminando el recinto con sus celulares como un océano de estrellas. Sandra, abrumada, rompió a llorar en medio del escenario. Se cubrió el rostro con las manos, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Lucero la abrazó fuerte, protegiéndola como una madre protege a su hija. Y entonces, mirando al público, declaró con voz firme: «Esta noche me quisieron reemplazar, pero entendí que no se trata de competir, se trata de compartir. El arte verdadero no es una carrera, es un legado que se construye juntos». El rugido del público fue tan poderoso que los muros del Auditorio Nacional vibraron. Los ejecutivos en los palcos se removían inquietos, conscientes de que habían perdido el control para siempre. Sandra, aún llorando, escuchó a Lucero susurrarle al oído: «Nunca vuelvas a cantar con miedo. Esa, Sandra, es tu verdadera voz». La voz de Lucero flotaba sobre el auditorio como una caricia y una declaración de guerra al mismo tiempo. Líneas de Sabiduría no era solo una canción, era un manifiesto. Cada palabra era una bofetada a la tiranía de la juventud eterna que durante décadas había dictado quién merecía subir a un escenario y quién debía retirarse en silencio. El piano y el violín construían una melodía que parecía caminar con cuidado, como si también temieran romper el hechizo. Lucero cantaba con los ojos cerrados, dejando que su voz recorriera cada rincón del recinto. No buscaba lucir perfecta ni esconder la emoción. Al contrario, permitía que los temblores, las quiebres y la vulnerabilidad se escucharan. Esa imperfección era la esencia de la canción. Cada línea en mi piel es un recuerdo grabado. Cada arruga es la historia de un amor, de un fracaso, de una risa, de un llanto, de haber vivido sin miedo. El público escuchaba en un silencio reverencial. Muchos tenían lágrimas en los ojos. Mujeres que habían crecido con Lucero, ahora con 50 o 60 años, sentían que alguien por fin estaba diciendo en voz alta lo que ellas habían callado toda la vida. Entre ellas, doña Carmen se llevó las manos al rostro emocionada. Jamás habría imaginado que escucharía a su ídolo cantar con tanta franqueza sobre aquello que tanto la había hecho sufrir el paso de los años, la invisibilidad, el sentirse descartada por una sociedad que parecía valorar solo la juventud. Amanda, la adolescente que había llegado al concierto con escepticismo, miraba a Lucero con asombro. Nunca había pensado en esas cosas, en cómo el mundo trataba a las mujeres cuando envejecían. Para ella, esa canción era como un vistazo al futuro, un recordatorio de que algún día también tendría arrugas, y que tal vez lo más valioso no sería ocultarlas, sino celebrarlas. El público entero estaba unido en un mismo pulso emocional. La canción crecía, se volvía más intensa, más poderosa. La orquesta inspirada dejó de seguir las partituras. El violinista Joaquín tocaba con los ojos brillantes, como si sus cuerdas lloraran y sonrieran al mismo tiempo. El pianista, con cada acorde, parecía golpear también contra los prejuicios que habían encadenado a tantas generaciones de artistas. No quiero filtros, no quiero máscaras. Mi rostro es mi verdad, mi tiempo, mi libertad. Cada línea es mía, cada cana es mía, y así sin miedo voy a cantar. La voz de Lucero se elevó en un clímax arrollador. No era la potencia de una diva buscando el aplauso, era el rugido de una mujer libre proclamando su dignidad.
Y cuando la última nota se extinguió, el silencio fue absoluto, profundo, casi sagrado. Por unos segundos, nadie se atrevió a romper ese instante. Hasta que una mujer en la tercera fila de cabello, completamente blanco, se levantó de su asiento y comenzó a aplaudir de pie con fuerza. Luego otra y otra. En cuestión de segundos, todo el Auditorio Nacional estaba en pie, aplaudiendo, gritando, llorando. Era una ovación no solo para Lucero, sino para ellas mismas, para todas las que habían sentido vergüenza de envejecer, para todos los que habían escondido sus arrugas como si fueran una falta. Lucero se inclinó con lágrimas desbordando sus ojos. La emoción la desbordaba tanto que apenas podía hablar, pero lo intentó. Gracias. Gracias por permitirme cantarles esto. Porque la edad no es un peso, es un regalo. Cada día que vivimos, cada arruga que aparece, nos recuerda que seguimos aquí, que seguimos luchando, que seguimos soñando. Y eso es hermoso. El público respondió con gritos de aprobación. Algunos coreaban su nombre, otros simplemente lloraban abrazados. Entre bastidores, los ejecutivos ya no discutían. La tensión inicial había dado paso a un silencio incómodo, casi derrotado. Uno de ellos, el más joven, observaba con atención y susurró: «Esto es historia, no podemos frenarlo». Tal vez no debamos. En cambio, los más veteranos permanecían rígidos, conscientes de que lo que acababan de presenciar era un golpe directo al modelo que habían construido durante décadas. Una grieta que ya no podrían tapar. Sobre el escenario, Lucero levantó el micrófono una vez más, la voz cargada de energía renovada. Hoy hemos demostrado que la música no necesita disfraces, que el arte verdadero nace del alma y que el tiempo no nos quita valor, nos lo multiplica. Si este es mi último concierto con ustedes, quiero que lo recuerden no como un adiós, sino como el inicio de algo nuevo. Porque esta revolución no termina aquí, apenas empieza. El público rugió. Era más que un concierto, era un movimiento. En las redes sociales, miles de transmisiones en vivo mostraban el momento. Hashtags improvisados comenzaban a convertirse en tendencia. Personas de todas partes del país comentaban, compartían, lloraban frente a sus pantallas. Y allí, en medio de ese mar de luces, emociones y aplausos, Lucero y Sandra, dos generaciones unidas, comprendieron que lo que habían iniciado esa noche era irreversible. El estribillo de líneas de sabiduría había sido como una ola que atravesó el auditorio entero, una celebración de la libertad que llega cuando ya no se necesita la aprobación ajena, de la paz, de habitar el propio cuerpo con gratitud y orgullo, de la fuerza que solo el paso de los años puede regalar. Las notas finales aún flotaban en el aire, cuando las luces de los celulares se mecían como estrellas iluminando los rostros llorosos de cientos de mujeres que asentían con los ojos brillantes. En la penumbra, muchas mujeres mayores se abrazaban como si en esas palabras de Lucero hubieran encontrado un alivio que nunca supieron que necesitaban. Otras más jóvenes escuchaban con el ceño fruncido y el corazón abierto, confrontadas con una verdad que rara vez aparece en las canciones que suenan en la radio o en TikTok. Doña Carmen, la costurera de Monterrey, lloraba sin pudor apretando con fuerza la mano de su hija. «Es tan hermoso, hija», susurró entre lágrimas. «Que alguien como ella diga estas cosas, que nos haga visibles, que ponga voz a lo que sentimos tantas». Su hija, conmovida, asintió en silencio. En las primeras filas, Lucerito Mijares contenía un nudo en la garganta. Nadie conocía mejor que ella las luchas de su madre, las noches en vela dudando de sí misma, las batallas internas, las heridas invisibles que la industria había dejado. Verla ahora de pie, auténtica, sin miedo, tan poderosa y tan libre, era como presenciar una coronación. No como estrella de televisión, no como la novia de América, sino como la mujer plena que siempre estuvo destinada a ser. La última nota, sostenida, cristalina y pura, se elevó hacia el techo como un grito de libertad y resonó hasta lo más profundo de cada asistente. El aplauso fue inmediato, atronador, visceral. Pero no era un aplauso cualquiera, era una ovación que reconocía la valentía, que agradecía la franqueza, que aplaudía no a la artista, sino a la mujer que se había atrevido a mostrar su verdad. Lucero se inclinó visiblemente conmovida, las lágrimas corriéndole por el rostro,
el maquillaje desdibujado, el cabello suelto en mechones rebeldes. Nunca había lucido tan humana, tan vulnerable, tan hermosa. «Gracias», logró decir con la voz temblorosa pero firme. «Gracias por acompañarme en este viaje, por permitirme ser vulnerable, por escuchar mi verdad». El aplauso no cesaba. Ella miró su reloj y sorprendida descubrió que habían pasado casi 2 horas desde el inicio de esta improvisada rebelión musical. 2 horas que se sentían como minutos, 2 horas que habían cambiado todo. «Tengo tantas canciones más que quiero compartir con ustedes», dijo con una sonrisa cómplice mirando al público que la ovacionaba. «Tantas verdades guardadas durante años. Pero antes, quiero hacer algo especial». Se acercó al borde del escenario, extendiendo la mano hacia la primera fila. Lucerito llamó con una mezcla de ternura y desafío. «¿Te gustaría cantar conmigo?». Un murmullo de emoción recorrió el auditorio como un relámpago. Los asistentes entendieron al instante la magnitud de esa invitación. Lucerito Mijares, la hija adorada de Lucero con su propia carrera en ascenso, con su voz fresca y poderosa, iba a unirse en ese momento histórico. Lucerito dudó apenas un segundo, sorprendida por lo inesperado. Luego, con una sonrisa que iluminó su rostro, se puso de pie y caminó hacia las escaleras laterales. El auditorio entero contuvo la respiración. Cuando madre e hija se abrazaron en el centro del escenario, el silencio se cargó de electricidad. No era solo el abrazo de 2 artistas, era el abrazo de 2 mujeres que habían caminado juntas por senderos de sacrificios y victorias, que habían enfrentado la crueldad de la fama, que se habían sostenido la una a la otra en los momentos más oscuros. «¿Qué quieres cantar?», preguntó Lucero aún sin soltarla. «Tu canción favorita», respondió Lucerito con picardía y cariño. La madre entendió al instante. Se volvió hacia la orquesta y el pianista inició la inconfundible introducción de ya no una de las baladas más emblemáticas de su carrera. El público estalló en vítores. Y entonces las 2 voces comenzaron a entrelazarse, la de Lucero madura, rica, en matices, cargada de experiencia, y la de Lucerito joven, clara, vibrante. Una representaba la sabiduría de lo vivido, la otra, la promesa del futuro. Juntas creaban una armonía que trascendía generaciones. La canción, con su mensaje de liberación y renacimiento, adquiría un nuevo sentido. Ya no hablaba solo de dejar atrás un amor que no funciona, hablaba de dejar atrás los miedos, las imposiciones, las cadenas invisibles. El auditorio entero entendió que esa noche ya no era una declaración universal, ya no a las máscaras, ya no al silencio, ya no a vivir para complacer a otros. Madre e hija se miraban mientras cantaban, compartiendo una conversación silenciosa que solo ellas podían entender. Y cuando llegaron al estribillo final, sus voces se fundieron en una sola, poderosa y luminosa, como un himno compartido. La última nota se sostuvo larga, vibrante, hasta que el público explotó en aplausos de pie, con lágrimas, con gritos de amor. Era imposible contener la emoción. Muchos sabían que acababan de presenciar un momento irrepetible en la historia de la música mexicana. Lucero abrazó a su hija con fuerza. «Te amo, mamá», dijo Lucerito lo bastante cerca del micrófono para que todos escucharan. El auditorio entero rugió. Y por un instante el tiempo pareció detenerse. Madre e hija unidas en un abrazo eterno frente a miles de testigos que sabían que ese momento quedaría grabado en sus corazones para siempre. «Estoy tan orgullosa de ti, de tu valor, de tu autenticidad», dijo Lucerito con los ojos húmedos, su voz apenas un murmullo que sin embargo resonó en todo el corazón de su madre. Lucero la miró fijamente, como si quisiera guardar para siempre ese instante en su memoria. Sus labios temblaron antes de pronunciar las palabras que llevaba años guardando. «Gracias por estar siempre ahí, hija, por creer en mí incluso cuando yo misma dudaba de lo que valía». Se abrazaron fuerte con la música del público como telón de fondo. Afuera miles de aplausos tronaban como un océano desbordado. Pero allí en el centro del escenario solo existían ellas 2. Madre e hija, mujeres, y artistas unidas por la sangre y por la valentía de mostrarse auténticas. Ese instante no era un final, lo sabían. Era apenas el inicio de algo más grande, algo que no podían aún comprender.
Bajo las luces del Auditorio Nacional se estaba sembrando la semilla de un movimiento, un llamado a la verdad, a la autenticidad, a la libertad. Un llamado que ya comenzaba a viajar de boca en boca, de pantalla en pantalla, de corazón en corazón. La mañana siguiente, México entero parecía vivir bajo la resaca emocional de la noche anterior. En cada noticiero, en cada programa matutino, en cada rincón de las redes sociales, el tema era uno solo: Lucero y su rebelión en el Auditorio Nacional. El hashtag Lucero Libre se mantenía como tendencia mundial. Millones de usuarios compartían videos del momento en que descalza Lucero levantaba los brazos al cielo y gritaba sin micrófono, dejando que su voz cruda y poderosa se fundiera con la del público. Había ediciones cinematográficas, memes, reacciones de influencers, columnas de opinión y hasta políticos que intentaban apropiarse del gesto como símbolo de libertad. Pero no todo era celebración. Críticos y detractores hablaban de falta de profesionalismo, de contratos incumplidos, de una falta de respeto hacia la industria. Algunos productores exigían sanciones e incluso se hablaba de demandas millonarias. México estaba dividido, pero nadie, absolutamente nadie, permanecía indiferente. En medio de ese torbellino mediático, Lucero amanecía en su apartamento de Polanco. El sol bañaba los ventanales y se colaba entre las artesanías mexicanas, los muebles modernos y las decenas de fotografías familiares que decoraban el lugar. Era un hogar elegante pero humano, lleno de recuerdos. Sentada en la terraza, Lucero sostenía una taza de café entre las manos. El calor de la porcelana contrastaba con la brisa fresca que llegaba desde el bosque de Chapultepec. Desde ahí podía distinguir la silueta del Auditorio Nacional erguido como si nada hubiera ocurrido, indiferente al terremoto emocional que había albergado la noche anterior. Su teléfono vibraba una y otra vez sobre la mesa. Mensajes de colegas, solicitudes de entrevistas, felicitaciones de viejos amigos, comentarios de fans y mezclados entre ellos correos tensos de abogados que advertían sobre las posibles consecuencias legales. Lucerito apareció en la terraza despeinada, aún con el pijama y una taza en la mano. Se dejó caer en la silla junto a su madre con una sonrisa cómplice en los labios. «Buenos días, revolucionaria. ¿Cómo amaneciste?» Lucero rió suavemente, sorprendentemente en paz, como si me hubiera quitado de encima un peso enorme, un peso que ni siquiera sabía que estaba cargando. Ambas permanecieron en silencio unos segundos mirando el horizonte. Fue un silencio cómodo, el de quienes no necesitan palabras para entenderse. «Mi teléfono no deja de sonar», dijo Lucerito. «Todos quieren saber si esto estaba planeado, si sabíamos lo que iba a pasar». Lucero negó con la cabeza. «Si lo hubiéramos planeado, no habría sido tan auténtico. Hay cosas que no se pueden ensayar. Lo de anoche, simplemente nació». El timbre del apartamento interrumpió su conversación. Lucero frunció el ceño. Eran apenas las 8 de la mañana. ¿Quién podría presentarse tan temprano? Pocos segundos después, la asistente personal de Lucero apareció en la terraza, seria y nerviosa. «Disculpe la interrupción, señora, pero hay alguien que insiste en verla. Dice que es urgente». Lucero arqueó una ceja. «¿Quién?» «Marisol López, la asistente de producción de anoche». El nombre encendió un recuerdo inmediato. La joven, que en medio del caos, había corrido a interponerse entre Lucero y los guardias de seguridad, protegiéndola sin pensarlo 2 veces. «Hazla pasar, por favor». Minutos después, Marisol apareció en la terraza. Llevaba la misma ropa del día anterior, arrugada por la noche sin dormir. Tenía ojeras profundas, el cabello recogido apresuradamente y una pequeña mochila colgada al hombro. Su rostro estaba tenso, pero en sus ojos brillaba una mezcla de nerviosismo y dignidad. «Buenos días, señora Lucero», saludó con timidez. «Lamento presentarme así sin avisar». Lucero le sonrió con calidez. «No te preocupes, Marisol. Después de lo de anoche eres más que bienvenida en mi casa. ¿Quieres un café?» Lucerito le alcanzó una taza. Marisol la tomó con ambas manos como si fuera un salvavidas y respiró hondo antes de hablar. «Vengo a agradecerle y también a despedirme». Lucero entrecerró los ojos. «¿Despedirte?
La joven bajó la mirada. Me despidieron esta madrugada. La empresa decidió investigar a toda la producción técnica, a los que activaron su micrófono, a los que controlaron las luces, y a mí por haberme interpuesto. La noticia cayó como un balde de agua fría. Lucero dejó la taza sobre la mesa incrédula. Lucerito abrió la boca para protestar, pero se contuvo observando a la muchacha con compasión. Marisol tragó saliva y añadió en voz baja: No me arrepiento. Lo volvería a hacer, pero ahora no sé qué será de mí. El silencio se volvió espeso en la terraza. Afuera la ciudad seguía su curso, pero ahí dentro, entre esas tres mujeres, se abría una grieta que pronto se convertiría en un nuevo capítulo de la historia. Lo lamento mucho, dijo Lucero con sinceridad, inclinándose hacia la joven. No era mi intención que nadie perdiera su trabajo por apoyarme. Marisol negó suavemente con la cabeza. Sus labios se curvaron en una sonrisa serena casi desafiante en su calma. No lo lamentes, señora. Ha sido lo mejor que me ha pasado. Lucero parpadeó sorprendida. Antes de que pudiera replicar, Marisol continuó. Por primera vez en mi vida sentí que hacía algo importante, algo que tenía un significado real. Y vengo a contarle lo que voy a hacer ahora. La cantante la miró con curiosidad, intrigada por la chispa que veía en los ojos de esa joven, que apenas conocía pero con la que sentía una conexión extraña y poderosa desde los sucesos de la noche anterior. Marisol respiró hondo, como si necesitara valor para soltar las palabras. Voy a abrir un estudio comunitario de música en Iztapalapa. Lo dijo con una mezcla de nervios y entusiasmo que hizo sonreír a Lucerito, quien apretó discretamente la mano de su madre debajo de la mesa. Mi abuelo me dejó un pequeño local que lleva años cerrado. Siempre quise hacer algo así, pero nunca tuve el valor. Hasta anoche. Es una idea maravillosa, respondió Lucero con un brillo de genuina emoción en los ojos. Iztapalapa tiene tanto talento por descubrir, tantos jóvenes con historias que contar a través de la música. Marisol bajó la mirada, de pronto invadida por una timidez infantil. El problema es que no tengo dinero para equiparlo. Trabajaba en producción para pagar mis estudios de ingeniería de sonido y ahora, sin ese ingreso. Lucero y Lucerito intercambiaron una mirada cómplice silenciosa, de esas que solo nacen de una complicidad construida durante años. Eso no será un problema, dijo Lucero, con decisión, su voz firme como una promesa. Te voy a ayudar, no solo económicamente, también con contactos, con visibilidad para tu proyecto. Los ojos de Marisol se llenaron de lágrimas. Había llegado allí sin expectativas, solo para agradecer, para despedirse, quizá para recibir algún consejo. Nunca imaginó una respuesta tan generosa. ¿Lo dice en serio?, preguntó casi sin aliento. Totalmente, respondió Lucero, inclinándose hacia ella con una sonrisa cálida, pero con una condición. Marisol la miró expectante, el corazón palpitándole con fuerza. Que no sea solo un estudio de grabación. Quiero que sea un verdadero centro cultural. Un espacio donde los jóvenes de Iztapalapa puedan encontrar su voz, expresarse libremente sin las ataduras comerciales que nos han limitado a tantos. Un sollozo escapó de la garganta de Marisol. Es exactamente lo que siempre soñé, confesó con la voz quebrada por la emoción. El momento íntimo se vio interrumpido por la vibración insistente del teléfono de Lucero sobre la mesa. La pantalla brillaba con un nombre que hizo que su expresión se tensara de inmediato. Es Roberto Landeros, dijo mostrando el dispositivo a su hija. Lucerito frunció el ceño. El representante del patrocinador. El mismo que ordenó que te sacaran del escenario. Lucero respiró hondo, dudando un instante. Finalmente contestó y activó el altavoz para que las tres pudieran escuchar. Buenos días, Roberto. Lucero, respondió la voz al otro lado, extrañamente conciliadora. Antes que nada, quiero ofrecerte mis disculpas personales por lo ocurrido anoche. Actué precipitadamente basándome en información que resultó ser inexacta. Lucero arqueó una ceja. Marisol y Lucerito se miraron con desconfianza. ¿A qué te refieres con inexacta, Roberto?, preguntó Lucero con un tono neutro, pero cargado de suspicacia. Recibimos un informe que sugería que planeabas hacer declaraciones políticas controvertidas
y criticar directamente a nuestros patrocinadores, explicó el hombre. Ahora sabemos que ese informe fue fabricado por alguien que quería sabotear tu presentación. Lucero apretó los labios. En su interior las piezas comenzaban a encajar, confirmando sospechas que llevaba años arrastrando. ¿Sabes quién fue? Tengo mis teorías, respondió Roberto evasivamente. Pero lo importante es que cometimos un error y ahora queremos enmendarlo. El impacto en redes sociales ha sido inesperado. La forma en que la gente se ha identificado con tu mensaje, la repercusión internacional. Al grano Roberto lo interrumpió Lucero con impaciencia. ¿Qué quieres realmente? Se hizo un silencio breve al otro lado de la línea. Después la voz del ejecutivo volvió medida y calculada. Queremos ofrecerte un nuevo contrato. Uno mucho más ventajoso. La visibilidad que has generado es extraordinaria y queremos capitalizarla. Quiero decir, queremos ser parte de este movimiento que has iniciado. Lucero soltó una risa amarga cargada de ironía. La paradoja era grotesca, el mismo sistema que la había querido silenciar ahora buscaba beneficiarse de su rebeldía. Agradezco la oferta, Roberto, dijo con calma pero firmeza. Pero creo que no has entendido lo que pasó anoche. No fue un truco publicitario ni una estrategia de marketing. Fue un acto de liberación personal, de honestidad artística. ¡Entiendo! Insistió la voz al otro lado en tono apaciguador. Y justamente queremos darte total libertad creativa. Sin censura, sin imposiciones. Tú decides el contenido, nosotros ponemos los recursos. Lucero desvió la mirada hacia su hija y hacia Marisol, que escuchaban con expresiones de indignación e incredulidad. Entonces preguntó con un filo en la voz, ¿y qué hay de los músicos que me apoyaron anoche? Los que arriesgaron sus carreras por defender la integridad artística. Insistió Lucero con voz grave, mirando el horizonte como si hablara más allá del teléfono. ¿Qué hay de los técnicos que fueron despedidos esta madrugada? Se produjo un silencio incómodo al otro lado de la línea. El zumbido del viento en la terraza y el canto distante de un pájaro parecían amplificar la ausencia de respuesta. Finalmente Roberto contestó con un hilo de voz cargado de incomodidad. Eso podemos discutirlo. Quizás podamos llegar a algún acuerdo. No se trata de acuerdos. Roberto lo interrumpió Lucero con firmeza, cada palabra cargada de convicción. Se trata de principios. De respeto. De reconocer que los artistas no somos productos que puedan callar cuando resultamos inconvenientes. Hizo una pausa. Reflexionó unos segundos, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza, consciente de que lo que estaba a punto de decir podía cerrar puertas definitivas, quizá irreversibles. Pero también sabía que debía ser coherente con lo que había defendido la noche anterior. Mi respuesta es... No, dijo finalmente con una calma que sorprendió incluso a Lucerito y Marisol. Voy a seguir adelante con mi proyecto independiente. Sin patrocinios corporativos, sin intermediarios, sin censura. Directa del artista al público. El silencio se prolongó tanto al otro lado de la línea, que las tres mujeres pensaron que Roberto había colgado. Cuando por fin habló, su tono ya no era conciliador, sino frío, casi amenazante. Estás cometiendo un error, Lucero. Sin nosotros, sin nuestros recursos, sin nuestra maquinaria de promoción, ¿cuánto crees que durará este pequeño acto de rebeldía? 1 semana, 2. Después volverás a la irrelevancia. Lucero sonrió tranquila. Esa amenaza que antes habría sido una daga en su corazón, ahora le parecía casi ridícula. Durante décadas había vivido con el miedo constante a ser olvidada, a perder su lugar en el escenario, a volverse invisible. Pero algo había cambiado en ella desde la noche anterior. Tal vez tengas razón, Roberto, respondió serena. Tal vez este sea el final de mi carrera, tal como la conocíamos. Pero prefiero que termine así, con dignidad, con verdad, antes que seguir siendo una versión diluida de mí misma. Lucero, por favor, sé razonable. Adiós, Roberto. Colgó sin esperar respuesta. El clic seco del teléfono marcó el final de una era. Las tres mujeres en la terraza se quedaron en silencio procesando lo ocurrido. El aire parecía más ligero,
como si una carga invisible hubiera sido levantada. Lucerito fue la primera en reaccionar. Se acercó a su madre y la abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en su hombro. «Estoy tan orgullosa de ti», susurró con la voz temblorosa. Marisol, sentada frente a ellas, las observaba con los ojos brillantes. Para ella, una joven apenas comenzando en el difícil mundo de la música, presenciar ese acto de integridad artística era una lección invaluable, una brújula moral para todo lo que viniera. ¿Y ahora qué?, preguntó tímidamente, rompiendo el silencio. Lucero se separó del abrazo y la miró con una sonrisa llena de determinación. «Ahora vamos a crear algo nuevo, algo auténtico, algo propio, algo que inspire a otros a encontrar su voz verdadera». En ese instante, el teléfono volvió a sonar. Esta vez la pantalla mostraba un número desconocido. Lucero dudó unos segundos, pero una intuición poderosa la impulsó a contestar. «Hola», dijo con cautela. «Señora Lucero», preguntó una voz masculina joven ligeramente temblorosa. «Mi nombre es Carlos Gutiérrez. Soy de Tijuana y... Bueno, vi lo que pasó anoche. Lo transmitieron en vivo por TikTok». Lucero se irguió en su silla intrigada. «Hola, Carlos. ¿En qué puedo ayudarte?». El muchacho tomó aire como si hablara desde lo más profundo de su pecho. «Verá, soy hijo de inmigrantes guatemaltecos. Mis padres cruzaron la frontera cuando mi madre estaba embarazada de mí. Crecí escuchando sus canciones. Mi mamá las cantaba mientras trabajaba limpiando casas». La voz del joven se quebró y Lucero guardó silencio, respetando el peso de la emoción. «Siempre he escrito canciones», continuó él, esforzándose por mantener la compostura, «pero nunca me atreví a mostrarlas a nadie. Hasta anoche. Después de verlas sentí que... tal vez, solo tal vez, valía la pena intentarlo». «Y lo es, Carlos», aseguró Lucero conmovida. «Siempre vale la pena ser auténtico. Hice un cover de Belleta en mi guitarra a mi manera, mezclándola con música tradicional guatemalteca que mi padre solía tocar», explicó con creciente entusiasmo. «Lo subí a TikTok después de su concierto y... ya tiene más de 1 millón de reproducciones. La gente está pidiendo más. Quieren escuchar mis propias canciones». Lucero sonrió sintiendo una oleada de emoción. Eso era exactamente lo que había soñado: inspirar a otros, a encontrar su voz, a romper las cadenas invisibles que los limitaban. «Eso es maravilloso, Carlos», respondió sinceramente. «Me alegra tanto escucharlo». El joven pareció reunir valor. «La razón por la que llamo señora es porque estoy organizando una pequeña presentación en un café de Tijuana. Es algo modesto, pero... quería invitarla. Sé que es una locura, usted es una estrella, y yo apenas un chico de barrio, pero...». «Iré», lo interrumpió Lucero, sorprendiéndose incluso a sí misma con la rapidez y certeza de su respuesta. Hubo un silencio absoluto al otro lado de la línea. «Disculpe», preguntó Carlos incrédulo. «Iré a tu presentación», confirmó ella con una sonrisa audible en su voz. «Solo dime cuándo y dónde. Y si estás de acuerdo, me gustaría escuchar tus canciones antes». El silencio se prolongó tanto que Lucero pensó que la llamada se había cortado. «Carlos, ¿sigues ahí?» Sí. «Perdón», respondió al fin con la voz quebrada por la emoción. «Es que no puedo creerlo. ¿De verdad vendría a Tijuana, a un pequeño café, solo para escucharme a mí?» «No solo para escucharte», aclaró Lucero con una chispa de complicidad. «Si te parece bien, me gustaría cantar contigo, una colaboración. Tu versión de Belleta con los toques guatemaltecos suena fascinante», dijo Lucero, conmovida mientras colgaba la llamada. Lucerito y Marisol la observaban en silencio, casi incrédulas. En sus rostros se dibujaba la misma mezcla de sorpresa y admiración. Aquella no era la Lucero calculadora, la estrella que durante años había medido cada paso, cada palabra, cada alianza para mantener intacto su estatus. Esa mujer había quedado atrás. Frente a ellas estaba una artista genuina, libre, conectando con otro músico como un igual, sin jerarquías, sin máscaras, sin otro interés más allá del amor compartido por la música. Tras intercambiar detalles con Carlos y prometerle que se pondría en contacto pronto, Lucero dejó el teléfono a un lado. En su rostro se dibujaba una expresión serena,
pero también una chispa nueva, como si hubiera encontrado un rumbo que durante décadas había buscado a ciegas. ¿De verdad vas a ir a Tijuana a cantar en un café?, preguntó Lucerito entre divertida y asombrada. Lucero sostuvo la mirada de su hija y respondió con una sonrisa que irradiaba determinación. No solo eso. Voy a hacer una gira. Pero no una gira convencional en estadios gigantescos con boletos carísimos y patrocinadores omnipresentes. Haré una gira en lugares pequeños auténticos, sitios donde la música importe más que el espectáculo. Marisol, con los ojos brillantes, apenas respiraba. Tenía la sensación de estar presenciando un momento histórico, el nacimiento de algo revolucionario. Quiero conocer a artistas emergentes como Carlos. Continuó Lucero, su voz ganando fuerza a medida que la idea cobraba forma. Colaborar con ellos, aprender de ellos, darles una plataforma. Y quiero que tu estudio en Iztapalapa sea una de las paradas de esta gira, Marisol. Sería un honor, respondió la joven casi sin aliento, con el corazón palpitando de emoción. Y más que una gira, añadió Lucero levantándose de su asiento como si proclamara un manifiesto. Quiero que sea un movimiento. Voz propia. Un espacio para la música auténtica. Para artistas que tienen algo real que decir más allá de las modas y de las fórmulas comerciales. El teléfono de Lucero vibraba sin descanso sobre la mesa. Notificaciones de todas partes del país y más allá. Mensajes de apoyo de colegas veteranos como Mijares Daniela Romo y Emanuel, quienes habían compartido con ella los inicios de su carrera. Pero también llegaban palabras de aliento de la nueva generación, Natalia Lafourcade, Carla Morrison, Ed Maverick. Lo más sorprendente era leer mensajes de figuras consideradas representantes del lado más comercial de la industria. Estrellas que, como Lucero, quizá habían sentido durante años la presión de un sistema que les imponía una imagen, un sonido, una narrativa que no siempre coincidía con su verdad interior. Entre todos esos mensajes hubo uno que la hizo detenerse. Venía de don Lauro Garza, propietario de La Última Trova, el legendario bar de boleros en Guadalajara. Señora Lucero, decía, el mensaje: anoche vi su concierto transmitido en vivo desde el celular de mi nieta. Me recordó por qué empecé este negocio hace tantos años para celebrar la música auténtica, la que viene del alma. Me gustaría invitarla a La Última Trova, no para un concierto formal, sino para una noche de música compartida como en los viejos tiempos cuando los artistas cantaban por el puro placer de cantar. Lucero leyó el mensaje en voz alta. Sus palabras flotaron en el aire como una invitación a un ritual sagrado. Es perfecto, comentó Lucerito emocionada. La Última Trova es una institución. Ahí han pasado generaciones enteras de artistas. Sería el lugar ideal para lanzar el movimiento Voz Propia. Lucero asintió. Sentía que todo empezaba a encajar como piezas de un rompecabezas que llevaba años armándose en silencio. Lo que había comenzado como un acto de rebeldía personal estaba evolucionando hacia algo colectivo poderoso, con el potencial de transformar no solo su carrera, sino la manera en que la música misma era concebida y compartida en México. Voy a responderle a don Lauro, dijo Lucero, mientras comenzaba a escribir en su teléfono. Le diré que iré a La Última Trova, no solo para cantar, sino para escuchar, para aprender, para compartir. Mientras tecleaba, su mente ya volaba hacia el futuro. Veía un camino donde los artistas no tendrían que elegir entre autenticidad y visibilidad. Un futuro en el que el valor de la música no se mediría por reproducciones ni contratos publicitarios, sino por su capacidad de conmover, de transformar vidas, de unir corazones. Esto es solo el comienzo, ¿verdad?, preguntó Marisol, observando cómo se iluminaba el rostro de Lucero. Así es, respondió ella, alzando la vista con firmeza. El comienzo de algo auténtico, de algo nuestro. El comienzo de nuestra verdadera voz. 3 meses después, el eco de aquella decisión había crecido como una ola imparable. La Plaza de la Constitución, el imponente zócalo de la Ciudad de México, hervía de vida. Más de 100,000 personas se habían congregado bajo el cielo nocturno entre banderas, pancartas improvisadas y un murmullo de expectación que vibraba en el aire. No era un concierto más. Era el primer festival Voz Propia
Un evento sin precedentes organizado y liderado por Lucero. Un festival nacido de la rebeldía de la necesidad de ser auténticos. La multitud heterogénea y colorida reunía a jóvenes universitarios, familias enteras, músicos callejeros, mujeres mayores que habían seguido a Lucero toda su vida y adolescentes que la descubrían por primera vez gracias a TikTok. En los balcones coloniales que rodeaban la plaza, la gente se asomaba para no perderse ni un instante de aquella cita histórica. Sobre el escenario aún vacío colgaba un enorme telón con una sola frase escrita en letras blancas. Nuestra voz no se vende, nuestra voz se comparte. El rugido de la multitud al leerlo parecía anunciar que algo irrepetible estaba a punto de suceder. El escenario imponente pero sobrio se alzaba frente a la majestuosa catedral metropolitana, iluminado por luces cálidas, que parecían dialogar con la historia de la plaza misma. No había rastro de patrocinadores invasivos, ni de publicidad disfrazada de cultura. No existían zonas VIP ni espacios exclusivos para unos pocos privilegiados. Aquel era un festival para todos, sin jerarquías. Solo música, arte y un público vibrante que en un mismo latido reunía a abuelos jóvenes, niños, estudiantes, oficinistas y obreros. Desde un costado del escenario, Lucero observaba el océano humano que llenaba cada rincón del zócalo. Su corazón palpitaba con una mezcla de asombro y gratitud. Apenas 3 meses atrás, todo aquello había sido un sueño improbable, nacido de un acto espontáneo de rebeldía artística. Y ahora estaba allí frente a decenas de miles de personas convertida en símbolo de un movimiento que ya trascendía la música. Lucero vestía con sencillez y dignidad, un vestido blanco similar al que había usado en aquella noche inolvidable del Auditorio Nacional, pero esta vez acompañado por un rebozo tejido por artesanas de Oaxaca. Cada hebra del tejido era un manifiesto silencioso de lo que defendía autenticidad, tradición, talento local y comunidad. A su lado, Marisol López ya no era la joven asistente tímida que alguna vez había soñado con producir música desde un pequeño estudio en Iztapalapa. En 3 meses, se había convertido en su mano derecha, en la coordinadora principal del movimiento Voz Propia y en el alma organizativa detrás de aquel festival histórico. Fue ella quien, tras la filtración de emails y contratos, había tenido la visión de convertir el escándalo en un catalizador de cambio. Sin su valentía y su capacidad de inspirar a otros, todo esto podría haberse quedado en un gesto aislado. ¿Nerviosa?, preguntó Marisol mientras ajustaba el auricular de su headset, supervisando frenéticamente a los técnicos, camarógrafos y voluntarios que trabajaban a contrarreloj. Lucero giró el rostro hacia ella y sonrió con serenidad. Curiosamente no. Siento que hoy estamos exactamente donde debemos estar. El camino hasta ese instante había sido tortuoso. Tras la filtración, la discográfica y los patrocinadores reaccionaron con furia, lanzaron demandas millonarias, campañas mediáticas para desacreditarla y hasta presionaron a estaciones de radio para vetar su música. La pintaron como una artista problemática, una diva difícil, esperando que el peso de la industria la quebrara. Pero subestimaron algo esencial. Subestimaron la conexión profunda que Lucero había forjado con el público aquella noche en el auditorio. Subestimaron el hambre de verdad en tiempos de artificio. Subestimaron sobre todo la necesidad de autenticidad que corría por las venas de miles de artistas y oyentes. El hashtag «Yo no necesito permiso» se transformó en un grito colectivo, un estandarte que unió a músicos, compositores, técnicos y fans en una misma bandera, la de una industria más justa, libre y honesta. Artistas consagrados como Natalia Lafourcade, Julieta Venegas y León Larregui levantaron la voz públicamente. A su lado, decenas de talentos independientes encontraron en Voz Propia una plataforma que los validaba sin exigirles renunciar a su esencia. Y ahora todo ese camino desembocaba allí en el Zócalo de la Ciudad de México, donde la historia se escribía en tiempo real. 1 minuto para salir al aire, anunció un técnico mientras los últimos acordes de la banda telonera se desvanecían entre aplausos. Lucero respiró hondo. Entonces una mano cálida se posó sobre su hombro. Era Joaquín Sabines, el violinista veterano que había sido el primero en apoyarla aquella noche decisiva.
Sus ojos brillaban con una emoción contenida. Gracias por todo esto, susurró. Por primera vez en 40 años de carrera siento que estamos haciendo algo que realmente importa. Lucero le estrechó la mano con fuerza conmovida hasta las lágrimas. Luego, sin dudar más, caminó hacia el centro del escenario. El rugido de la multitud fue ensordecedor. Cientos de miles de voces gritaban su nombre, palmas se alzaban al cielo silbidos, y vítores retumbaban contra los muros antiguos de los edificios que rodeaban la plaza. Era un recibimiento digno de una leyenda, pero en ese instante más que una estrella. Lucero era un faro, el rostro de un movimiento que iba más allá de la música. Buenas noches, México. Su voz clara y potente retumbó en el aire gracias al impecable trabajo de los técnicos de sonido, aquellos mismos que habían arriesgado sus empleos para estar allí. La ovación que siguió hizo vibrar el suelo mismo de la plaza. Desde los balcones coloniales, la gente agitaba pañuelos mientras en las calles aledañas, las pantallas gigantes transmitían cada imagen para quienes no habían logrado entrar. Hace 3 meses, continuó Lucero, cuando los aplausos disminuyeron, algo inesperado ocurrió en el Auditorio Nacional. Algo que ni yo misma hubiera podido imaginar. Hizo una pausa dejando que el silencio se cargara de expectativa. Miró el mar interminable de rostros jóvenes, con pancartas improvisadas, ancianos con lágrimas en los ojos, familias enteras tomadas de la mano. Esa noche no fue. Sobre mí, prosiguió. Fue sobre todos nosotros. Fue sobre el deseo de ser auténticos, de tener una voz que no pueda ser callada, de que el arte vuelva a ser libre. En primera fila, doña Carmen, la costurera de Monterrey, escuchaba con los ojos llenos de lágrimas. Aquella mujer que meses atrás había viajado sola para verla desafiar a la industria, ahora estaba acompañada por su hija y por su nieta adolescente de 15 años. 3 generaciones unidas testigos de que lo que estaba ocurriendo no era solo un festival, era un renacimiento cultural. Lucero respiró hondo y con una sonrisa luminosa concluyó. Bienvenidos al primer festival Voz Propia. Esta noche comienza nuestra verdadera historia. El zócalo estalló en un rugido que parecía mover las piedras mismas sobre las que descansaba la ciudad. 3 generaciones unidas, pensó Lucero al ver a doña Carmen, su hija y su nieta en primera fila tomadas de la mano. 3 mujeres que representaban una cadena de sueños, sacrificios y resiliencia, unidas por una cantante que sin haberlo planeado, se había convertido en portavoz de las luchas por la autenticidad de miles. Hoy no estamos aquí solo para disfrutar de buena música, continuó Lucero, su voz firme y clara proyectándose hasta el último rincón de la plaza. Estamos aquí para celebrar un nuevo comienzo. Un camino donde los artistas puedan expresarse con libertad, donde los músicos reciban el reconocimiento y la compensación que merecen, donde la industria sirva al arte y no al revés. El murmullo de aprobación se expandió como una ola. Cerca de doña Carmen, un joven de unos 20 años, escuchaba con los ojos brillantes. Era Carlos, el músico callejero de Tijuana, cuyo video casero haciendo un cover acústico de Vela se había vuelto viral después del histórico concierto en el auditorio. Ahora, gracias a Voz Propia, su música se escuchaba por su talento y no por algoritmos invisibles, ni favores de ejecutivos. Había pasado de tocar en esquinas y cafeterías pequeñas a compartir cartel con los nombres más respetados del país. Este festival, prosiguió Lucero con emoción creciente, ha sido posible gracias a cientos de voluntarios, a músicos que donaron su tiempo y talento, a pequeñas empresas locales que aportaron lo que pudieron. Pero sobre todo gracias a ustedes, el público. Ustedes demostraron que están dispuestos a apoyar un modelo distinto de hacer música. Era cierto. A diferencia de los grandes festivales comerciales, Voz Propia no tenía patrocinadores multinacionales ni zonas exclusivas. Su financiación provenía casi en su totalidad de una plataforma de crowdfunding creada especialmente para el evento. Miles de personas habían contribuido con lo que podían, desde estudiantes que donaron el equivalente a una comida hasta cooperativas que ofrecieron equipos y transporte. El resultado, una libertad artística inédita, sin imposiciones, sin compromisos. Lucero hizo una pausa, bajando el tono de su voz y creando intimidad en medio de la vastedad del zócalo.
Antes de comenzar oficialmente, quiero compartir algo con ustedes. Un técnico le alcanzó una guitarra. No era un instrumento lujoso ni brillaba con el logotipo de una marca reconocida. Era una guitarra hecha por artesanos michoacanos con incrustaciones que representaban soles y serpientes, símbolos de la cultura prehispánica. Lucero acarició el mástil como si sostuviera una reliquia sagrada. Esta canción la escribí hace unas semanas, dijo acomodándose el micrófono. Se llama Semilla y es para todos ustedes que con su valentía transformaron un acto de rebeldía en un movimiento de esperanza. Con dedos seguros comenzó a pulsar los acordes. Su técnica, fruto de años de práctica privada, era sobria, pero expresiva. Cuando su voz se unió a la melodía, el aire cambió potente, pero íntima, impecable, pero cargada de emoción. Semilla hablaba de pequeños actos de coraje que se convierten en cambios históricos de voces que durante años habían sido silenciadas y que ahora encontraban eco de la fuerza invencible que surge cuando las personas se unen por un propósito común. No era un grito de protesta airada, sino un himno de transformación. De la grieta en el concreto surge la flor inesperada, cantaba, y casi sin darse cuenta miles de personas empezaron a acompañarla. Un coro improvisado nació en la plaza, niños, jóvenes, ancianos, todos coreaban con ella. El zócalo se convirtió en un solo latido, en un gigantesco coro ciudadano. Mientras cantaba Lucero, recordó el camino improbable que la había traído hasta allí. Si alguien le hubiera dicho 6 meses atrás que lideraría un movimiento cultural desde la plaza más emblemática de México, habría pensado que era una fantasía. Y sin embargo, allí estaba más viva, más conectada con su arte y con su público que nunca. Las últimas notas de Semilla se elevaron hacia el cielo nocturno. Cuando terminó, los aplausos fueron atronadores. Sin embargo, Lucero levantó las manos pidiendo silencio. Ahora dijo con una sonrisa luminosa: quiero presentarles a personas muy especiales. Artistas valientes que han elegido la autenticidad sobre la fórmula, la verdad sobre la conveniencia. Uno a uno fueron saliendo al escenario primero leyendas consagradas como Natalia Lafourcade, Julieta Venegas y Jorge Drexler, que habían arriesgado relaciones comerciales importantes para apoyar el movimiento. Luego jóvenes talentos que habían encontrado en voz propia un refugio, un altavoz, una comunidad. Y entonces ocurrió la verdadera sorpresa de la noche. Entre murmullos de expectación apareció en escena Sandra Olmedo, la joven cantante que meses atrás iba a reemplazar a Lucero en el Auditorio Nacional. La multitud estalló en un murmullo colectivo, su historia era conocida. Sandra había sido forzada por su discográfica a emitir declaraciones contra Lucero, a tomar un lugar que no había pedido. Durante semanas, su incomodidad fue evidente. Y entonces, en un acto inesperado, había roto su contrato asumiendo las penalizaciones económicas que la dejarían casi en bancarrota para unirse públicamente a voz propia. Lucero la abrazó en el escenario con genuino afecto. Sandra ha demostrado un valor que pocos tienen en esta industria. Ha elegido la libertad sobre la seguridad, la autenticidad sobre el éxito garantizado. Con lágrimas en los ojos, Sandra tomó el micrófono. Durante años, dijo su voz temblorosa pero decidida, me dijeron quién debía ser, cómo debía cantar, qué debía decir. Creí que ese era el precio inevitable del éxito. Pero aquella noche en el auditorio, cuando vi a Lucero defender su verdad, algo cambió en mí. Su voz se quebró, y el público respondió con un aplauso espontáneo, cálido, que la envolvió como un abrazo multitudinario. El zócalo estalló nuevamente en aplausos, como si un solo corazón palpitara en miles de pechos al mismo tiempo. Era un momento de reconciliación, de unidad, de esperanza compartida. No se trataba solo de un festival de música, era la confirmación de que una semilla sembrada en rebeldía podía florecer en un bosque entero de voces libres. Mientras el aplauso continuaba, Lucero miró hacia un costado del escenario. Allí, apenas iluminada por los reflectores, estaba Marisol, su joven asistente de producción que en tan solo 3 meses había pasado de ser una sombra tras bambalinas a convertirse en una líder respetada dentro del movimiento. Con su conocimiento interno de los mecanismos de la industria,
Esos contratos enrevesados, esas cláusulas de silencio, esas trampas burocráticas, había conseguido proponer reformas concretas reales posibles. Marisol no solo organizaba, articulaba. Se había transformado en un faro para otros jóvenes que, como ella, creían que el cambio no llegaba con discursos, sino con estrategias inteligentes y valientes. Junto a ella, Lucero divisó a su hija Lucerito. El orgullo se mezclaba con la emoción en sus ojos. Ella había sido la encargada de tender puentes con los artistas más jóvenes, conectando generaciones que hasta ese momento parecían condenadas a mirarse con recelo. Gracias a Lucerito Voz Propia, no era solo un refugio para los veteranos que habían sufrido abusos contractuales, sino también una plataforma donde los nuevos talentos podían comenzar sus carreras sin hipotecar su libertad. Era la prueba viviente de que la herencia más poderosa de una madre a una hija no es la fama, sino el valor de ser auténtica. Más allá estaba Francisco Méndez, el abogado que había decidido transformar su carrera. De representar litigios corporativos, había pasado a convertirse en defensor incansable de los derechos de artistas independientes. Cada demanda que presentaba contra las grandes disqueras era una batalla desigual, pero Francisco tenía algo que ellas no: convicción. Su mirada fija y su porte sereno eran un recordatorio de que la justicia, aunque lenta, podía abrir grietas incluso en los muros más imponentes. Y allí, entre las sombras, casi desapercibido, estaba Joaquín Sabines, el violinista veterano. Sus manos marcadas por los años y el esfuerzo sostenían aquel violín, que había sido fiel compañero en conciertos, donde su nombre nunca apareció en los carteles. Él representaba a todos esos músicos que habían permanecido invisibles durante décadas, prestando su talento a estrellas que rara vez reconocían su aporte. Esa noche, sin embargo, Sabines y todos los suyos estaban en el centro, recibiendo por fin un pago justo y, más importante aún, el aplauso que merecían. Era un equipo improbable, una coalición formada no por afinidades fáciles, sino por un ideal común. Y juntos estaban cambiando poco a poco, pero con firmeza, las reglas del juego. Lucero levantó la mano y sonrió con la serenidad de quien sabe que está viviendo un momento histórico. «Que comience la música», exclamó con voz clara. Y entonces la orquesta se encendió. No era una orquesta cualquiera, estaba compuesta por algunos de los mejores músicos de México, todos remunerados dignamente por primera vez. Todos tocando no por encargo, sino por convicción. La plaza se llenó de acordes que vibraban con libertad. La noche avanzaba y la energía no disminuía. Artista tras artista subía al escenario mostrando su voz única, su estilo inconfundible. No había fórmulas comerciales, ni intentos de agradar a un comité de marketing. Solo música honesta, desnuda, valiente. Cada presentación era un espejo en el que el público veía reflejada su propia necesidad de autenticidad. En uno de los momentos más memorables, un grupo de músicos indígenas oaxaqueños interpretó una pieza que fusionaba sus tradiciones ancestrales con sonidos contemporáneos. El retumbar de los tambores se entrelazó con guitarras eléctricas y las voces en lengua zapoteca arrancaron lágrimas y vítores en igual medida. Mientras observaba desde un lateral del escenario, Lucero sintió de repente una mano cálida en su hombro. Se giró y encontró a un hombre de unos 70 años de rostro curtido por el sol y mirada bondadosa. «Disculpe la interrupción, mi señora Lucero», dijo con respeto. «Solo quería agradecerle personalmente». «¿Agradecerme?», preguntó ella con sorpresa. El hombre asintió con una sonrisa cargada de nostalgia. «Yo me llamo Don Lauro. Tenía un pequeño bar de boleros en Guadalajara. Estaba a punto de cerrarlo porque ya nadie quería escuchar esa música. Pero después de lo que usted hizo en el Auditorio Nacional, algo cambió». Lucero lo miraba con atención conmovida. De repente continuó él. Empezaron a llegar jóvenes preguntando por la música de antes. Música real, interpretada por músicos de carne y hueso. Así que en lugar de cerrar, expandí el lugar. Ahora hacemos noches de trova, de son jarocho, de bolero. Y se llena siempre. Usted me devolvió la fe en la música, señora. Antes de que Lucero pudiera responder,
Don Lauro sacó un pequeño objeto de su bolsillo. Era una púa de guitarra artesanal tallada en madera de mezquite con una turquesa incrustada en el centro. La hizo mi padre, que también fue músico, explicó con voz quebrada por la emoción. Quiero que la tenga. Para mí es símbolo de lo que usted ha hecho por todos nosotros. Lucero tomó la púa y la sostuvo en sus manos como si fuera un tesoro. Su peso no era solo material, llevaba la historia de generaciones de músicos invisibles, la memoria de un oficio y la promesa de un futuro distinto. La abrazó contra su pecho y sin contenerse rodeó con sus brazos a don Lauro en un gesto espontáneo y sincero. «Gracias», susurró. «Este es el mejor premio que podría recibir». Él asintió visiblemente emocionado y se retiró discretamente dejándola sola con aquel pequeño objeto que ya se había convertido en un talismán. Lucero lo guardó en el bolsillo de su vestido justo sobre el corazón. La noche se acercaba a su clímax. En unos minutos sería su turno de cerrar el festival. Mientras se preparaba mentalmente repasando el setlist que incluía tanto los clásicos que el público esperaba como las canciones inéditas de Libre Soy. No pudo evitar maravillarse. A sus 55 años, cuando muchos esperaban que su carrera entrara en la zona segura de la nostalgia y el aplauso rutinario, ella había encontrado una nueva voz. No solo como cantante, sino como símbolo, como portavoz de una lucha que trascendía la música. Respiró hondo y sonrió. El viaje había sido inesperado, caótico y doloroso en ocasiones, pero ahora lo sabía con absoluta certeza, estaba justo donde tenía que estar. No era solo una cantante interpretando canciones. Era un símbolo vivo, una pieza fundamental de un movimiento que sin proponérselo al inicio, estaba redefiniendo lo que significaba ser artista en México. 2 minutos, le informó un asistente técnico, ajustando con precisión el micrófono inalámbrico que Lucero usaría para su presentación. Ella asintió en silencio, respirando profundamente. No había nervios, no había dudas. Lo que sentía en ese instante era claridad, una serenidad luminosa que nacía de saberse exactamente en el lugar donde debía estar haciendo lo que estaba destinada a hacer. La presentadora del evento, una reconocida locutora de radio que había arriesgado su propia carrera por apoyar al movimiento Voz Propia, tomó la palabra con voz firme y emocionada. Y ahora, el momento que todos hemos estado esperando. Con ustedes la mujer que encendió la chispa de esta revolución. La artista que nos recordó el poder de la autenticidad Lucero. El zócalo estalló en una ovación tan poderosa que pareció sacudir los cimientos mismos de los edificios históricos que rodeaban la plaza. Decenas de miles de celulares se elevaron al aire sus luces creando un océano de estrellas artificiales que se mezclaban con las del cielo nocturno. Era un firmamento duplicado, uno en lo alto eterno, otro en las manos de la gente vivo y palpitante. Lucero avanzó hacia el centro del escenario. Estaba radiante, poderosa, libre. Cada paso suyo resonaba como una declaración. La banda comenzó a tocar los primeros acordes de Veleta, la canción que debía haber abierto aquel concierto en el Auditorio Nacional meses atrás. La canción que no había podido interpretar aquella noche, interrumpida por ejecutivos y contratos. Pero ahora, frente a cientos de miles de personas, Veleta no era solo una melodía. Era un himno de libertad, una declaración de principios. Lucero, esa veleta que alguna vez había girado al compás de intereses ajenos, ahora seguía únicamente la dirección de su corazón, de su verdad. Cantaba con toda la pasión, con toda la técnica, con toda el alma que la habían convertido en una de las voces más queridas de México. Y mientras lo hacía sentía una gratitud inmensa. Gratitud por cada tropiezo, por cada obstáculo, por cada noche de duda que la había conducido hasta ese instante. Gratitud por la oportunidad de reinventarse, de darle a su voz un propósito más grande que el simple entretenimiento. Cuando la última nota de Veleta se desvaneció, levantó los brazos y exclamó con voz firme: «Gracias, México. Gracias por estar aquí, por creer, por formar parte de esto». El zócalo rugió. Una ovación atronadora retumbó como un trueno de esperanza. El concierto continuó. Canción tras canción.
Emoción, emoción. Viejos éxitos reinterpretados con una nueva fuerza se mezclaban con sus temas recientes cargados de verdad personal. Cada acorde era un puente hacia el público, cada letra una confesión compartida. La energía era palpable, eléctrica, mística. Bajo el cielo estrellado de Ciudad de México, Lucero confirmaba lo que aquella noche en el auditorio había descubierto, que su voz más poderosa surgía cuando se atrevía a ser auténtica, cuando no necesitaba permiso de nadie para cantar su verdad. La revolución musical que había comenzado ya no tenía marcha atrás. Se expandiría más allá de ese festival, más allá de esa plaza. Cruzaría ciudades, fronteras, generaciones. Cambiaría la industria y transformaría la relación entre artistas y público. Y Lucero, a sus 55 años, estaba en la primera línea de esa transformación. Su sola presencia demostraba que la edad no era un límite, que la autenticidad no tenía fecha de caducidad, que la verdadera libertad artística era posible en cualquier etapa de la vida. El Festival Voz Propia sería solo el primero de muchos, una chispa convertida en incendio, un canto convertido en movimiento. Al llegar la última canción, Lucero pidió una guitarra acústica y ofreció una versión íntima casi susurrada de «Ya no». No había orquesta detrás, solo ella y las cuerdas de madera vibrando bajo sus dedos. Mientras cantaba, pensaba en todas las niñas que la observaban desde el público o a través de una pantalla, soñando quizá con algún día subirse a un escenario. Pensaba en que gracias a este movimiento, quizás ellas encontrarían un camino más libre, más digno, más verdadero. Las últimas notas flotaron en el aire nocturno como hojas llevadas por el viento. Lucero, con lágrimas en los ojos, hizo una reverencia profunda. El público estalló de pie, en una ovación unánime. Pero ella sabía que esos aplausos no eran solo para ella. Eran para todos, para cada artista que había osado desafiar al sistema, para cada músico invisible, que reclamaba su lugar, para cada persona que había elegido la verdad sobre la conveniencia. Entonces Lucero levantó la mirada y habló directamente no solo a los presentes en la plaza, sino a millones que la seguían desde sus casas. Y tú, preguntó con voz serena pero penetrante, ¿qué harías si tuvieras el valor de ser completamente auténtico? ¿Qué voz dejarías salir si no temieras a las consecuencias? ¿Qué cambiaría en tu vida, en nuestro mundo, si todos nos atreviéramos a decir yo no necesito permiso? La pregunta quedó suspendida en el aire, flotando como una semilla invisible que se dispersaba hacia miles de corazones. Las luces del escenario comenzaron a apagarse lentamente. El zócalo rugió una última vez, pero en medio de aquel estruendo Lucero sonrió con la serenidad de quien sabe un secreto. La verdadera revolución apenas estaba comenzando. En el corazón de Ciudad de México, bajo un cielo estrellado, había nacido una nueva era. Una era en la que los artistas recuperaban su voz. Una era en la que la música volvía a ser verdad. Una era en la que la autenticidad se imponía sobre el artificio. Y todo había comenzado con un acto sencillo, íntimo y rebelde, con una mujer que se quitó los zapatos, tomó un micrófono y dijo con el alma en alto: «Yo no necesito permiso para cantar en mi país». Porque a veces el acto más revolucionario de todos es simplemente atreverse a ser uno mismo.